El siguiente trabajo forma parte de la asignatura Visión Histórica de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. Docente, Araceli Martínez Suárez. Marzo de 2023. Gabriela Guzmán presenta Las reformas borbónicas y las causas de la independencia. El tema de hoy son las reformas borbónicas y las causas de la independencia. Desde los primeros años del siglo XVIII, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. La modernización borbónica tuvo sus bases en la Ilustración. Siguió un ideal reformista. Su aplicación fue un proceso de modernización aplicado en el siglo XVIII por prácticamente todos los monarcas europeos, de ahí la forma de gobierno conocida como despotismo ilustrado. Debido a que chocaba con una sociedad apegada a valores tradicionales, la Ilustración en España llegó por conducto de la aristocracia, funcionarios y eclesiásticos. Uno de estos fue Benito Jerónimo Feijóo. Pero, ¿quiénes fueron los Borbones? Posira. Entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder en España. Era una familia real de origen francés, una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua de Europa. Gobernaron primero Navarra y Francia, y en el siglo XVIII sus miembros llegaron a los tronos de España e Italia, además de varios pequeños ducados y condados. ¿Y quién fue el primer gobernante Borbón en sentarse en el trono de España? El primer miembro Borbón que sucedió a los Habsburgo en el trono español fue Felipe de Anjou o Felipe V, nieto del rey Luis XIV de Francia, y desde entonces han gobernado España hasta la actualidad, excluyendo algunos periodos de lucha por la independencia, la república, la democracia y la dictadura de Francisco Franco. ¿Quién fue el creador de dichas reformas? El rey Carlos III de Borbón, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, que impusieron una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. Estas reformas buscaban modernizar internamente a España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado, que se propuso retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. Entonces, ¿en qué consistieron dichas reformas? Una de las principales reformas político-administrativas fue el sistema de intendencias, que modificaba la división política y administrativa del virreinato. Consistente en dividir el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, dirigidas por un intendente, jóvenes elegidos en España y formados en las ideas de la Ilustración, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obras públicas, con el objetivo de hacer más eficiente la administración. Sobre estas medidas hubo oposición del virrey, la audiencia y los altos mandos eclesiásticos, a quienes se les restaban poder y funciones. Con respecto a las reformas económicas financieras, la más importante fue el reordenamiento del Tribunal de Cuentas y la reorganización de la Real Hacienda. Al ordenar el Tribunal de Cuentas, se cambió a los antiguos funcionarios y se introdujo un sistema a través de libros contables y hacer más eficientes las labores de la Real Hacienda. La reforma al sistema comercial fue la de mayor impacto en la economía novohispana. Con ella, la corona buscó controlar la actividad comercial, eliminando el contrabando y los intermediarios, recuperar las concesiones otorgadas a países europeos y desarticular el monopolio que ejercían los miembros del consulado. Durante 30 años se dictaron múltiples medidas en este sentido, pero en 1770, con la autorización del libre tráfico comercial, se permitió comerciar con las Antillas, el Perú y Nueva Granada. Se abrieron puertos donde se comerciaba libremente, y se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. El 28 de febrero de 1789,
Carlos IV declaró el comercio libre para la Nueva España. Como consecuencia, los comerciantes fueron a la ruina y entraron las ideas ilustradas, entre ellas, las del libre comercio, que serían difundidas y aprovechadas por los criollos al enarbolar la lucha por la independencia. En lo referente a la reforma militar, la corona mandó al mariscal Juan de Villalba, con la misión de institucionalizar un ejército, el cual no existía, por lo tanto se empezaron a reclutar a los miembros por leva forzada. Al principio el ejército fue una institución desprestigiada que con el tiempo fue ganando adeptos gracias a que se les otorgaron privilegios, sus fueros los exentaban del pago de impuestos, además sus problemas jurídicos se podían resolver en una corte militar. En cuanto a la reforma cultural tenemos que, desde los años 30 del siglo XVIII comenzaron a expandirse las ideas de la Ilustración en América. Los jesuitas difundieron el racionalismo y la nueva filosofía de la naturaleza. La educación en la Nueva España la controlaban los jesuitas, quienes enseñaban a indígenas, criollos y peninsulares. Con la llegada de la Ilustración hubo reformas en todos los niveles educativos desde la primaria hasta los planes de estudio en las universidades. Así, en 1781 se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, hoy de la UNAM, con el objetivo de establecer una escuela de grabado con la intención de mejorar la producción y acuñación de las monedas, dando como resultado el surgimiento de una ilustración criolla, que según algunos autores fortaleció el antagonismo entre europeos y criollos y fomentó su identidad nacional logrando articular sus reivindicaciones políticas. Los jesuitas constituían una amenaza para la corona española, tenían una economía sólida y un gran valor en la sociedad. Para el rey esto significaba tener un estado dentro de su propio estado, por ello en 1767 fue ordenada su expulsión de los jesuitas de todos los territorios del Imperio Español incluyendo la Nueva España. Una vez que comienzan a marcarse las diferencias entre peninsulares y americanos surge el recelo entre ambos. A pesar de los esfuerzos del gobierno, empiezan a utilizarse palabras como libertad, progreso, nación. Fueron tiempos de cambios en las formas de pensar de los novohispanos. El reformismo borbónico hizo mucho para acrecentar el sentimiento criollo, por ejemplo en múltiples instituciones recién creadas, como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Tribunal y el Colegio de Minería, el Real Jardín Botánico, se designaba a peninsulares para su dirección mientras que a los criollos se les daba el oficio de ayudante. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si bien este es un tema complejo y da para hacer un análisis más profundo, el tiempo se nos ha agotado. Pórtese mal y cuídese bien. Hasta la próxima. La información presentada fue obtenida de Jáuregui, Luis. 2008, Las reformas borbónicas. En Historia Mínima de México Ilustrada, páginas 197 a 241. México, Colegio de México.